Y hermano Rodolfo dice que no merecemos que nos festejen. Pero bueno, si usted quiere festejar al papá de la casa, hágalo. No hay ningún problema. Aunque al hermano Rodolfo no lo festeje, él no le hace. Pero él no quiere. Así que no se preocupe, él no quiere. Ay, déjeme acomodarme aquí. Vaya pues. No, hombre. Vamos a ver si lo puedo acomodar. Ya lo tengo acá más o menos dominado. Es que me lo entregaron todo enredado, o así lo entregué yo la última vez, yo creo. No, hermanos. Qué bendición. Ahí está. En los tiempos que hemos tenido, alguna vez me sirvió de consuelo lo que una vez mi esposa me dijo, porque empezaron a señalarme cosas, todos los defectos que como padre tengo. Y bueno, yo solamente dije, hago mi mejor esfuerzo, pero tengo muchos defectos como padre. Y solamente después de que me señalaron todos mis defectos como padre, entonces le dije a mi esposa, estando ahí ellos solos, le dije, solo me queda un consuelo, lo que tú me dijiste en ese tiempo. Y ella, ¿qué te dije? Me dijiste, a mí me hubiera gustado tener un papá como tú. Y ese consuelo me queda. Es por lo que vivo. Y bueno, primero me dijeron todos mis defectos y luego recordé eso. Pero qué bendición. No voy a predicar de los papás, pero una felicitación a todos los papás, que Dios les bendiga, que disfruten. Agradezco todas las hermanas que cooperaron para esa comida sabrosa el día viernes en la noche. Fue tremendo, ¿verdad, papá? Fue tremendo. Armandito, fue tremendo, ¿a poco no? Miren nomás, una cosa tremenda. Entonces, y les agradecemos, hermanas, en verdad, fue de gran bendición. ¿Qué puedo decir? Y luego todavía ayer la hermana Micaela, estemos orando por ella porque ayer le iban a operar, nos trajo un desayuno. Qué bárbaro. Entonces me dobleteé el viernes. Yo le dije a mi esposa, te voy a confesar un pecado que hice el viernes y el sábado. Y entonces le dije, me dobleteé el viernes en la noche y me dobleteé ayer sábado por la mañana. Entonces, bueno, si usted pregunta por qué lo hizo, pastor, estoy celebrando el Día del Padre. Entonces, pues por eso nomás, ya. Lucas capítulo número 8, hermanos, vamos a ver ahí la palabra de Dios. Vamos a leer la lectura toda del versículo número 26 al versículo 39. Lucas capítulo 8, 26 al 39. Si ya lo tiene, dígame amén. Para ahí en la pantalla, voy a leer de la pantalla ustedes pueden leer en pantalla, pueden leer en su Biblia, pero para que vean, lo hagan fluido conforme a la lectura y no estar esperando a que cambien el versículo, sino hacerlo fluido. Voy a leer yo por cuestión del clima, el calor y todo esto, ¿verdad? Para que todos estemos tranquilos. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea.
Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, dice, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, todos versículo 39 dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Por favor, ayúdanos a traerla a los corazones. Pedimos la intervención, la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra siga siendo la fuente de bendición para toda tu gente aquí congregada esta mañana. Gracias, toma control de todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, la historia que tenemos aquí es una de esas historias un tanto raras. Sin embargo, es extraordinario cómo lo registra en los evangelios. En algunos de los evangelios se menciona que son 2 endemoniados. Aquí se menciona que es un endemoniado. Ahora, es interesante cómo la gente en aquel entonces, ¿verdad? Estaba mucha gente influenciada por los demonios. Yo siempre estoy tratando de decirles a ustedes, siempre he estado diciéndoles, ten cuidado, no abras puertas a los demonios. No abras puertas a los demonios. Ten cuidado. Y hemos llegado aquí en extremos, sobre todo cuando los hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, puede ser adolescentes y aún niños, le abren puertas a los demonios. Y hemos llegado a extremos, a extremos al grado de que los mismos demonios se han manifestado en hogares de hermanos.
y los hemos tenido y luego después tiene que haber una explicación. Tiene que haber algo que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una casa donde viven cristianos, donde viven hermanos, un hogar donde se tiene la Biblia, se cree la Biblia, se cree en Jesús, se convierte en guarida de demonios? Y parece increíble, pero sí lo es, sí sucede. Cuando alguien se mete y abre puertas, se mete en el mundo ocultista y abre puertas, ¿verdad? El caso que les estoy contando tiene que ver con el caso de una muchacha que empezó a ver páginas de brujería en el internet. De ahí salieron los demonios, los diablos. Y hasta cuando los diablos estaban tomando control de todo el hogar, toda la casa, entonces dije, ¿qué está pasando? Entonces la muchacha confesó. Y así sucede. Y así pasa. Esta persona sin duda se metió en algo que nunca tal vez debió haberse metido. Y ahora está poseído por los demonios. No es uno ni dos. De hecho, al demonio se le llama legión porque eran muchos demonios. Y como dije, yo siempre he estado con ustedes diciéndoles, no te metas a ver esa clase de películas, no te metas a ver esa clase de prácticas, de consultores ocultistas. No te metas con eso, no te metas con eso. Apártate de eso. Voy a decir algo fuerte. De hecho, muchas prácticas de la religión que profesábamos antes, la mayoría de los que estamos aquí, son prácticas ocultistas. Son prácticas que invocan los demonios. Un día yo llegué a la casa de una familia y yo no sé por qué, pero el hermano me metió hasta la recámara de allí de sus padres y empecé a ver todo lo que había en la recámara y mi piel se empezó a enchinar y el miedo y el temor y todo. Y si usted ahora mismo puedo recordar los cuadros de la santería que estaba en la recámara, los colgados por todas partes, los cuadros, y yo dije, oh Dios mío, esto es una guarida de demonio. ¿Qué es esto? Y una situación espeluznante para mí, ¿verdad? Y en mi caso yo dije, yo necesito salir de aquí, esto no es bueno, esto no es bueno. Muchas de estas prácticas religiosas que teníamos antes están íntimamente relacionadas con los diablos, con los demonios. Y yo me pongo a pensar, gloria a Dios, qué bueno que ahora en Cristo estamos libres de todo eso, hermanos. Que no debemos de tener nada que ver con eso. Ustedes jóvenes que han nacido en el cristianismo, ustedes no deberían de andarse metiendo, de querer saber toda esa basura, toda esa maldad que hay. No deberían de querer saber nada de eso. En verdad, todo eso es perverso, es malo, es diabólico. O sea, no es bueno en realidad. Entonces, lo que podemos ver que esta persona en alguna forma le abrió la puerta a los demonios. Ahora los demonios lo tienen a él. Ahora, gloria a Dios. Qué bendición es saber que un día Cristo iba a llegar a ese lugar de los Gadarenos, a esa área de los Gadarenos. Se iba a encontrar con ese endemoniado. Y como vimos en la historia, ¿verdad? El Señor reprendía a los demonios y los demonios empezaron a hablar con Jesús y no nos mandes al abismo, haciendo una referencia a que la Biblia nos enseña que hay una clase de demonios que están guardados en prisiones eternas, reservados para el juicio, están guardados en esas prisiones eternas. Queremos pensar que son demonios muy crueles, muy malos, muy perversos,
en maldad, y por esa es la razón que están guardados en prisiones eternas. Y entonces estos dicen, no nos mandes allá donde están aquellos otros compañeros nuestros, no nos mandes allá, y mándanos a ese hato de cerdos. Y entonces podemos ver cómo el Señor permitió eso, y los cerdos, al llegar los demonios a ellos, se precipitaron al despeñadero y se ahogaron los cerdos. Y todo eso, había gente que estaba viendo, los que cuidaban los cerdos fueron y contaron lo que había sucedido, y cómo el endemoniado ahora ya no estaba endemoniado, ya no estaba poseído, ya no estaba bajo la influencia de los demonios, sino que el endemoniado ahora estaba sentado. Nos dice el versículo número 25, nos dice que cuando los demonios habían salido, ¿verdad? Ahora él estaba sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Perdón, no es 25, es 35. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, esta gente vio lo que Jesús hizo con este endemoniado. Gloria a Dios que en Cristo hay poder. Y gloria a Dios que Cristo tiene poder para liberar a cualquier endemoniado. Tiene poder para hacerlo. Qué bendición que en Cristo sí hay esperanza. Qué bendición, aún para los que se meten en esas cosas. Qué bendición, gloria a Dios, que viniendo a Cristo, Cristo puede liberarlos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bendición. Vino para dar libertad a todos los oprimidos por el diablo. Qué bendición que en Cristo hay libertad. Y entonces nos dice la Escritura que cuando estas personas fueron y avisaron al pueblo, regresaron con el pueblo entero, y ellos dijeron, no estamos de acuerdo que hayas venido, ¿verdad? Vete de nuestros contornos. Y Jesús se fue, y el endemoniado, el que había sido endemoniado y ahora estaba libre, estaba vestido, estaba a los pies de Jesús, estaba en cabal juicio, ¿verdad? Le decía, déjame ir contigo, déjame seguirte, déjame ir contigo. Pero Jesús no le dejó estar con él, pero sí lo comisionó y le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y nos dice el versículo 39, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Qué tremendo, qué bendición lo que Jesús hizo, lo que Jesús puede hacer, lo que Jesús puede realizar, lo que Jesús pudo hacer en la vida de esa persona, y sin duda lo que Jesús puede hacer en nuestra vida también. Ahora, ¿qué encuentro en todo esto? Y esta es la enseñanza. Póngame atención, por favor. Siempre hay un antes y hay un después. En la vida en Cristo hay un antes y hay un después. En esta vida, para nosotros como cristianos, existió un antes, y ahora por la misericordia de Dios hay un después. Y yo quiero en esta mañana, en estos 20 minutos que me quedan, enfatizar en que tu vida y mi vida no puede ser lo mismo que fue antes, que no teníamos a Cristo, porque tu vida y mi vida debe de ser muy diferente ahora que estamos en Cristo. Un versículo emblemático en todo esto, en 2 Corintios 5:17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos aquí estamos en Cristo? O
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es la vieja criatura, es nueva criatura. No es del de la vieja vida, es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas, dígame qué cosa, pasaron. Antes, ya pasaron. Y gloria a Dios que en Cristo hay toda una oportunidad para hacer una vida nueva, una vida diferente, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de fe, una vida de esperanza. Gloria a Dios, en Cristo podemos tener una vida nueva, hermanos. Todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces no hay razón para nosotros que estamos en Cristo querer volvernos a la vida pasada, a la vida antigua. No hay razón para volver a las viejas cosas, a las viejas costumbres, a los viejos hábitos, a las viejas prácticas. No hay razón, porque ahora estamos en Cristo, hermanos. Para este endemoniado gadareno hubo un antes y un después. Todo marcó su encuentro con Cristo. La diferencia no la hizo él, la diferencia la hizo ¿quién? Cristo, su encuentro con Cristo. Y los que cuidaban los cerdos lo vieron y lo supieron claramente. Vean el versículo 36 allá de Lucas 8:36. Para que podamos ver allá. Vean, para que ellos lo notaron claramente. Dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido, dígame qué cosa, el endemoniado. ¿Fue salvado el endemoniado? Eso marca un antes y un después. Eso marca una diferencia, un antes y un después. Antes estaba perdido, antes estaba poseído, antes estaba a merced de los demonios. Dice que no vivía en casa, vivía en los sepulcros, vivía en un panteón. Dice que lo amarraban con cadenas, con grillos, y por la fuerza de los demonios se soltaba. Dice la palabra que él andaba desnudo, sin ropa. ¿Te das cuenta? Eso fue antes. Pero gloria a Dios, ahora está en Cristo, ha sido salvo por Cristo. Ahora es diferente, ahora es un después. Y las cosas después en Cristo no pueden ser igual que las cosas de antes sin Cristo. Tienen que ser muy diferentes. Y en este endemoniado gadareno eran muy diferentes, muy diferentes. Había sido salvo, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya los sepulcros ya no iban a ser su habitación. Ya las cadenas y los grillos donde lo amarraban ya no necesitaba ser amarrado ni atado. Ya la influencia de los demonios ya no estaba sobre él. Gloria a Dios, en Cristo hay libertad, hermanos. Hay gozo, hay paz, hay felicidad. Hay una nueva vida. Una nueva vida. Esta persona había sido salvado. Con la salvación, hermanos, vienen muchas cosas. Muchas cosas con la salvación. En realidad, la salvación es un paquete de bendición, ¿verdad? De bendiciones, es todo un paquete. La adopción es resultado de la salvación. La redención es resultado de la salvación. La santificación es resultado de la adopción. La justificación es resultado de la salvación. Y me gusta. Por ejemplo, Juan 1:12, lo sabemos de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, con mucho respeto, ya no somos hijos del diablo. Los que estamos en Cristo, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en su nombre, ahora somos hijos de Dios. Ya no solamente somos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bendición ser hijo de Dios, hermanos! ¡Qué bendición! ¿Te das cuenta que pertenecemos a la familia del cielo, a la familia de Dios? ¡Qué privilegio tenemos! ¡Qué gozo, qué alegría deberíamos de tener todos aquí! Y gloria a Dios, tenemos nuestro Padre Celestial. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Otro versículo es Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un antes, un después. Antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Ahora en Cristo somos hijos de Dios. Un antes estábamos perdidos. Nuestros pecados nos llevaban directito y rumbo al infierno, a la condenación del infierno. Hoy nuestros pecados han sido redimidos y somos justificados en la justicia divina de Cristo. Por el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, viene la justificación para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro ser. Y ahora dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Ya no soy enemigo de Dios, ahora soy un justificado ante Dios. Ahora tengo comunión con Dios. Ya no soy un adversario de Dios, no tengo guerra contra Dios, sino ahora tengo paz para con Dios. Y todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Hay un antes y hay un después, hermanos. Lo que antes yo no tenía y lo que yo merecía, más que el desprecio y la condenación del infierno, pero por su gracia, por su misericordia, por Cristo, puedo ser hijo de Dios y puedo ser justificado y puedo ser redimido, contado entre los redimidos, todo por la gracia y la misericordia de Dios. ¡Qué bendición! Pero no solamente en eso. Nos dice vamos a ver allí en el versículo 35, porque ese es el punto allí. En el versículo, vamos a ver el versículo 27. Y al llegar a la tierra vino a su encuentro un endemoniado, un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. ¿No vestía qué? Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ve al versículo 35, por favor. Cuando es salvado, cuando es redimido, cuando es justificado, cuando es alcanzado por Cristo. Versículo 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Gloria a Dios, qué bendición. Porque es Jesús quien hace la diferencia. Amén, hermanos. Y luego dice, ahora está, ¿qué cosa? Vestido. Lo que quiere decir, ahora ha sido adoptado como hijo. ¿Recuerdas cuando el hijo pródigo regresó a casa? ¿Qué dijo el padre? Cierren la puerta ahí. ¿Pueden ayudar a cerrar la puerta, por favor? Gracias. Pongan una silla ahí. Gracias. Pongan una silla ahí. Alguien, ungiera a alguien. Dijo el padre, sacan un vestido nuevo y vestirle, porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Ahora hermanos, este estaba desnudo, ahora está vestido, está justificado, está redimido,
está apartado, está santificado. Qué bendición que en la salvación que Dios nos da estamos bien protegidos, bien abrigados, bien guardados. Qué bendición, hermanos, amén. Y luego dice, y en su cabal, ¿qué dice? Juicio. Hay un antes y un después en tu manera de pensar, en mi manera de pensar. Los que estamos en Cristo no podemos seguir pensando de la misma manera que antes pensábamos. No podemos seguir creyendo de la misma manera que antes creíamos. Déjame decirte, si todavía algunos de nosotros todavía salimos con una expresión, yo soy así, yo pienso así, yo creo así. Mira, no se trata de lo que tú digas o lo que tú pienses o de lo que tú creas. Se trata de lo que Dios dice, de lo que debes de creer, de lo que debes de pensar. A propósito, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios dice que muchas veces nosotros traemos pensamientos contrarios, hermanos, a los pensamientos de Dios. Ahora miramos a este personaje en su cabal juicio. Ya no está pensando a través de los demonios, ya no está pensando como antes pensaba, ya no está pensando como un perdido, ya no está pensando como alguien que estaba influenciado por los diablos, ya no está pensando por alguien que se abrió las puertas a los demonios y luego los demonios tomaron posesión de él. Ya no está pensando ocultistamente, perdidamente, perversamente, ya no está pensando de esa manera. Tiene un nuevo pensamiento porque hay un antes y hay un después en la manera de pensar. Y nosotros, como cristianos, igual, no podemos seguir con los mismos pensamientos de antes. No podemos seguir con la misma manera de pensar de antes. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes, tiene que haber un después. Mira, Hechos 26, 9 al 11, para ver este cambio de pensamiento en la vida del apóstol Pablo. Hechos 26, 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso está diciendo Pablo, hermanos. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto cuando mataron a Esteban. Recuerda que ahí estaba, ¿verdad? Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé ¿a qué, hermanos? A blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades, ¿qué dice? Extranjeras. En 1 Corintios 15, 9 nos dice un resumen de esto que estamos hablando aquí. 1 Corintios 15, 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque ¿qué cosa? Perseguí la iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque eso era su manera de ¿qué? De pensar. Era su manera de pensar. Entonces, su manera de pensar era contraria a Dios, contraria al evangelio, contraria a la palabra. Y posiblemente muchos de los que estamos aquí también teníamos una manera de pensar contraria a Dios, contraria a la palabra de Dios, contraria a la Biblia, contraria a Cristo. Pero gloria a Dios, hoy tenemos una nueva manera de pensar, porque hay un antes en la manera de pensar, pero también hay un después en la manera de pensar. Y aquí tenemos el endemoniado en su cabal juicio. Totalmente curado y libertado. En Efesios 4:23 nos dice la palabra. Efesios 4:23 nos dice, vamos a ver si lo tenemos ahí. Dice, léalo conmigo todo, dice, y renovaos en el espíritu. Tenemos que sacar todos los pensamientos equivocados o malos que son contrarios a Dios y empezar a poner los pensamientos correctos. Amén. Déjame seguir, déjame continuar. Debe haber un antes y después
en nuestra manera de creer, porque estamos en Cristo. Debe de haber un antes y después en nuestra manera en nuestra manera de pensar. Debe haber un antes y después en nuestra manera de vivir. Debe haber un antes y después en nuestra manera de vivir. En 1 de Pedro 1:18 dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 1:18 nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Queridos hermanos, antes vivíamos fuera de la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 4, 2 y 3 nos dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 4, 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la, dígame qué cosa. Si ahora, ¿verdad? El tiempo que resta, ya no debemos de vivir fuera de la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de Dios. Luego vea, por favor, Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7, nos habla de actitudes. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7: en las cuales vosotros también anduvisteis en ¿qué? Antes, cuando vivíais en ellas. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: actitudes, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, todo eso no es correcto, no es apropiado para nuestra nueva vida en Cristo. Eso fue antes, pero ahora ya no, hermanos. En nuestra manera de vivir debe de haber un propósito, el propósito de agradar a Dios. En Eclesiastés 2:26, vemos el libro de Eclesiastés 2:26, dice la palabra de Dios: porque al hombre dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da, dígame qué cosa, sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que, dígame qué cosa, agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mira, hermano, lo que quiere decir aquí, que ahora nosotros debemos de tener como algo muy importante en nuestra vida, que ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos, ya no estamos para agradar al mundo, ya no estamos para agradar el pecado, ya no estamos para agradar nuestros deseos de la carne, estamos para agradar a Dios, hermanos. En 2 de Timoteo 2:4 dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 2:4 nos dice la palabra del Señor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin, dígame de qué cosa, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así de que, hermanos, creo que allí es algo bien importante, es algo muy importante que debemos nosotros de considerar. La mayoría de las veces que nosotros estamos fallando y estamos fracasando en nuestra vida tiene que ver con el hecho de que no estamos agradando a Dios. Usted va a ver resultados negativos en su vida por el hecho de no estar agradando a Dios. Usted no va a ver buenos resultados en su vida porque no está agradando a Dios. Usted empiece a agradar a Dios, déjese de agradar a usted mismo, déjese de agradar a los hombres, deje usted de agradar a la gente y empiece a agradar a Dios, y usted empezará a ver la diferencia en su vida, porque debe de haber un antes y un después.
Cuando la gente a su alrededor le pregunta, ¿usted por qué no participa en esto? ¿Usted por qué no va a esta fiesta? ¿Usted por qué no agarra una bote de cerveza? ¿Usted por qué no consume esta droga? ¿Usted por qué no va a estos lugares? ¿Por qué? Porque mi vida ahora está no para agradarme a mí, sino para agradar a Dios. Así. Hubo un antes cuando yo me agradaba a mí mismo, cuando yo hacía lo que agradaba, a lo que le agradaba a los hombres, cuando yo hacía lo que otros querían y nos divertíamos y hacíamos cosas que parecían buenas, pero puro placer, pura diversión. Pero eso fue antes. Ahora en Cristo hay un antes y hay un después. Ya no vivo para agradarme a mí, vivo para agradarlo a Dios. Y las cosas son muy evidentes, son muy notables, hermanos. Muy notables. Se ve. Hemos tenido aquí los muchachos que se casaron. Y qué bueno por los que se casaron. Hay una pareja, hay otra pareja. No sé si por ahí otra no está, quién sabe. Otros que se han casado aquí en los últimos 2 meses. Pero qué valioso son los tiempos, son los pasos, es el orden. Qué valioso es todo eso. Qué importante es todo eso. Qué momento tan especial es todo eso. Qué gozo es todo eso. Se preguntaban unos con otros el viernes, ¿cómo te ha ido en tu matrimonio? Oh, pura vida, puro gozo. Qué bendición. Yo espero que así sigan después de 5 años diciendo lo mismo, y después de 10, y después de 15, y después de 20, y después de 30, ¿verdad, hermano Luis? Puro gozo. ¿Cuántos tienen ustedes? Ya van. Entonces, qué bendición nos da todo esto. Qué bendición. Pero cuando te casas y en vez de estar en la casa de Dios, estás en otra parte. Estás haciendo para agradarte a ti mismo en vez de agradar a Dios. Y empiezas una familia, en vez de hacer las cosas bien para agradar a Dios, empiezas una familia sacándote de la voluntad de Dios. ¿A qué le estás tirando? O sea, ¿alguien me está escuchando esta mañana? Todos los jóvenes deben de aspirar a lo mejor, deben de aspirar a hacer las cosas bien. Todas las señoritas, debes de aspirar a darte tu tiempo, a esperar tu tiempo, a no querer adelantarte a tu tiempo, esperar la voluntad de Dios. Va a llegar, tarde que temprano va a llegar, y te vas a quedar asombrada, te vas a quedar maravillada y decir qué bueno ha sido Dios, qué bueno esperar la voluntad de Dios. Qué bueno. Porque es buena la voluntad de Dios. Es bueno agradar a Dios. Trae buenos resultados agradar a Dios. Porque hay un antes y un después. Hay un antes y un después también en mi trato con mi familia. Debe haber un antes y un después. Si estamos en Cristo, póngame atención, nuestra relación con nuestra familia debe de ser mejor. No puede ser que antes que estábamos sin Cristo, vivíamos mejor que hoy que estamos en Cristo. No puede ser eso posible. No debería de ser así. La verdad es que muchas veces estábamos sin Cristo y muchas veces estábamos en un caos allá sin Cristo, y la familia era un caos y el matrimonio era un caos y el hogar era un caos. Pero ahora en Cristo debe haber un antes y un después. Ahora tiene que haber una diferencia, un antes y un después. Ahora debemos de aprender cómo llevar el matrimonio, cómo amar a la esposa. La esposa debe aprender cómo respetar a su esposo.
O como dice 1 Pedro 3:7, los maridos debemos de aprender a vivir con la esposa sabiamente. Y como dice 1 Pedro 3:1, las hermanas también deben de dar buen testimonio para ganar a sus maridos aún sin palabra, viendo su conducta casta y respetuosa. Porque debe haber un antes y un qué, y un después. Entonces, hermanos, tenemos todo. Dios nos ha dado todo lo necesario. Están todos los ingredientes y todas las condiciones para que ahora en familia vivamos bien, vivamos contentos, vivamos a gusto, vivamos felices. Están dadas todas las condiciones. No tenemos por qué estar peleando, no tenemos por qué estar discutiendo, no tenemos por qué estar gritándonos, no tenemos por qué estar disputando, no tenemos por qué nada de eso, hermanos. Porque todas las condiciones están dadas. Piensa nomás, si los hijos siguen el proceder cristiano bíblico. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto agrada al Señor. Piensa nomás. Piensa en hijos sometidos. Piensa en hijos que obedientes a sus padres. Piensa en hijos que son responsables, que trabajan. Piensa en hijos que no son rebeldes. Piensa en hijos que no se dejan dominar de la ira, del coraje. Imagínate nomás qué felicidad. Pues todo eso son las condiciones que Dios quiere que tengamos en esta nueva vida en Cristo. ¿Te imaginas la familia que podemos tener? ¿Te imaginas? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Nomás pensar de nuestro hogar, un hogar donde hay paz, donde hay tranquilidad. Un hogar donde es como un pedacito de cielo, diferente a que era un pedazo de infierno antes. ¿Alguien me está escuchando? El tiempo se me acabó. Tengo algunas cosas más, pero solamente quiero concluir así, recordándoles, hermanos, la vida de este hombre que había sido liberado, salvado de los demonios, fue muy diferente. Fue muy diferente. Fue muy diferente. Hubo un antes y un después. Y no solamente eso, sino que en ese después, cuando Jesús, él quería, déjame seguirte, déjame ir contigo. Y Jesús le dije, no, vuélvete a tu casa y cuenta todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Estaba listo. Entonces cuando hay una vida nueva, salvada, transformada, cambiada, dice que se volvió a su casa y empezó a contar por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y eso sigue teniendo mucho valor hoy en día. Cuando tú vas y cuentas todas las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. ¿Te acuerdas cuando teníamos allí tantos problemas en mi matrimonio? Gloria a Dios, hoy no hay. ¿Te acuerdas de mi hijo que era un rebelde o mi hija que era una rebelde, que no teníamos control, que andaba en los santos? ¿Te acuerdas? Gloria a Dios, ahora no hay nada de eso. ¿Te acuerdas que antes teníamos prácticas y hábitos ahora? Y tú puedes hablar y contar. ¿Y sabes por qué tengo todo esto? Porque un día Cristo me salvó. Estamos listos para cualquiera que nos pregunte o demande razón de la fe que hay en nosotros. Estamos listos. Oye, yo te conocía, pero si tú eras de lo peor, era un antes. Un antes. Pero desde el día que Cristo vino a mi corazón, hay un después. Y estoy escribiendo una nueva historia de mi vida. Y cada uno de nosotros, vean el potencial. Cada uno de los que estamos aquí, el potencial que podemos tener para toda la gente que nos rodea, para toda la gente que conocemos, aún nuestra propia familia que no conoce a Cristo.
y que nosotros podemos ser una influencia a ellos, contándoles las cosas que Dios, que Cristo ha hecho en nosotros. Hay un mundo desesperado como un día estábamos nosotros. Hay un mundo en caos que no sabe a dónde ir, que anda buscando por todas partes. Y lo único que necesitan saber, lo que Cristo hizo en nosotros, que también lo puede hacer en ellos. Que Dios nos ayude. Este hombre se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Frente de nosotros tenemos toda esta gran ciudad que necesitan saber lo que Jesús ha hecho en nosotros también. Porque hay un antes y hay un ¿qué? Después. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Gracias por estos minutos aquí. Bendice la invitación, es toda tuya. Toma control. Ayúdanos. Así, todo cerrado, toda cabeza inclinada. Hermanos, hay un antes y un después. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber algo que se nota diferente en tu vida, en mi vida. Porque hay gente tan apegada, tan cerca de ti, que me quieren saber, quieren ver que en realidad, algo sucedió en ti que cambió tu vida. Hay un antes y hay un después. ¿Cuántos en esta mañana podrían decir, pastor, Dios habló a mi vida en este día? Ore por mí. Esa mano, esa mano. Amén. Muchas manos por toda la casa. Por si Dios habló contigo, ¿por qué no hablas con Dios? Toma tu tiempo, un minuto, pero habla con Dios. Dile, Dios, aquí estoy. Necesito de ti. Necesito tu ayuda. Que mi vida pueda marcar una diferencia. Necesito que hagas una obra en mí, como la hiciste con el Gadareno, así la hagas también conmigo. Voy a cambiar la invitación. Pudiera haber alguien aquí, mi amigo, mi amiga, que no tienes a Cristo en tu corazón. Yo te invito, entrégale tu vida a Cristo. Pídele a Cristo. Habrá alguien aquí en esta mañana pueda decir, pastor, la verdad es que yo no sé dónde iría mi alma. Si yo muriera hoy, no sé dónde pasaría la eternidad. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto y dice, pastor, ore por mí. Yo necesito saber qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto. Tal vez ahí por internet. Mi amigo, si no tienes a Cristo, estás perdido. Ríndete a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sálvame, perdóname. Dame la vida eterna que solo tú puedes dar. Pongo mi fe y mi confianza en ti, Señor. Sálvame. Gracias, Señor. Mi Señor, mi Dios, gracias. Qué bueno ha sido. Qué vida nos ofreces. Una vida nueva. Un antes y un después. Una vida para ya no agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarte a ti. Gracias, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.